vamos a empezar a desgranar en qué va a consistir este proceso grupal de acompañamiento del proceso de la presencia. En primer lugar, podríamos preguntar, para quien no lo conoce, ¿qué es el proceso de la presencia? Y podríamos empezar diciendo que el proceso de la presencia es un libro cuyo título es ese, El proceso de la presencia, y que está escrito por Michael Brown. Es un libro que puede leerse, pues como mucha gente lee la mayoría de los libros de autoayuda, ¿no?, o de espiritualidad, con un afán de, pues, enriquecimiento, de crecimiento, de comprensión. Y desde ese enfoque en sí mismo el proceso ya es útil. Simplemente por leerlo, como un libro más que nos pueda aportar, el proceso nos va a dar una visión profunda, amplia, de cómo se forjan lo que podemos denominar nuestras heridas emocionales y cómo esas heridas emocionales acaban condicionando toda nuestra vida. Y de qué manera están condicionando, de hecho, nuestro presente, nuestra situación presente, ¿no?, en todos los aspectos. También podríamos decir que el proceso de la presencia es, como el propio título indica, un proceso. Y como tal, podemos entenderlo como un plan de entrenamiento, ¿no?, un trabajo que dura un periodo. En este caso está planteado para un entrenamiento de 10 semanas de duración, donde vamos a poder comprender teórica y experiencialmente muchas cosas que, si no pasan por la experiencia, se quedan solo en un ámbito teórico. Y para mí esto es muy importante, porque hay mucha gente, y yo me incluyo, ¿no?, entre esas personas que, al menos durante un periodo de nuestras vidas, hemos tratado de comprender de un modo racional, de un modo intelectual, y hemos buscado información, y hemos hecho talleres, y hemos leído libros, y hemos acudido a conferencias para tratar de comprender. Pero en última instancia, una vez que pasa el tiempo y vamos acumulando esa información, quien más quien menos hemos tenido la experiencia de que sabemos más, pero nada cambia significativamente. Y eso es algo que tiene que llamarnos la atención. ¿Cómo es posible que, suponiendo, ¿no?, si supongo que sé más, ¿no?, que entiendo más, cómo es posible que mis circunstancias no cambien significativamente? Podríamos hablar de dos niveles, ¿no?, de entendimiento. Un entendimiento más consciente, más superficial, donde las ideas pueden ser lógicas y pueden ser entendidas, ¿no?, a ese nivel lógico, pero la comprensión que realmente puede llevarnos a un profundo cambio significativo en nuestras vidas, pasa inevitablemente por una vía emocional. Y esa vía emocional, más allá de lo mental, tiene que ver con cruzar, con vivir experiencias. El proceso de la presencia trata de promover precisamente esto: suscitar experiencias que evoquen, que disparen desde nuestro subconsciente esas heridas, esos bloqueos emocionales que seguimos cargando a lo largo del tiempo, ¿no?, desde que tenemos uso de razón. Entonces, podemos centrarnos en este segundo aspecto, ¿no?, el proceso de la presencia como un plan de entrenamiento. Hay muchos planes de entrenamiento. Hay planes de entrenamiento y a mí me oiréis hablar en más de una ocasión del plan de entrenamiento más profundo que yo conozco, ¿no?, que es un curso de milagros, que quizás algunos de los que me oís pues lo conocéis, ¿no?, o quizás incluso lo hayáis estudiado y practicado. Es un plan de entrenamiento de 1 año de duración. Requiere un compromiso de 1 año como mínimo, un compromiso sostenido, ¿no?, de 1 año o más de duración. El proceso de la presencia es un plan de entrenamiento, digamos, con otro nivel de profundidad, de aproximación, ¿no?, a nuestras heridas, a la sanación de nuestra mente y de nuestras emociones,
que requiere un compromiso menor, no por ello menos importante, pero sí de menos tiempo. Y eso a mí me gusta porque lo hace como muy accesible, especialmente para las personas que sienten una cierta resistencia para comprometerse con un trabajo continuado, ¿no?, en el tiempo, prolongado en el tiempo. Así que el proceso lo que nos propone es un compromiso de 10 semanas, un entrenamiento de 10 semanas, donde vamos a transitar por diferentes cuestiones, aspectos relacionados inevitablemente con nuestra identidad, la identidad temporal que creemos ser, con nuestras experiencias del pasado y con todo aquello que todavía en el presente nos duele. Podemos entender, por lo tanto, así, de esta manera, el proceso. Y es de esta manera como nosotros lo vamos a trabajar en esta actividad grupal, ¿no? El propio autor, Michael Brown, nos avisa de que el proceso se puede hacer desde dos niveles, ¿no? Podemos abordar el proceso desde un nivel más, más básico, por así decirlo, más teórico, o desde un nivel mucho más profundo, ¿no? Sería el acceso introductorio y el acceso experiencial. El acceso introductorio sería, incluso participando en el grupo, ¿no?, y siguiendo un poco el ritmo y las pautas que va marcando el grupo, sería hacerlo de una forma teórica, es decir, ir pasando por las diferentes sesiones que duran una semana, ¿no?, un capítulo dedicado a cada semana, de una forma teórica, simplemente adquiriendo el conocimiento teórico, pero sin participar en la práctica, en la parte experiencial. Esto viene bien, sobre todo para las personas que meterse en un proceso de este tipo les puede generar demasiado miedo, porque no saben qué tipo de emociones se pueden mover, no saben qué tipo de cambios se pueden producir en su vida y prefieren, digamos, primero pasar como por encima, pasar como de puntillas, de una forma segura. Y este sería el acceso introductorio y está bien. Ya genera efectos haciéndolo de esta manera, lo que pasa es que van a ser mucho más leves. Para el resto de las personas, sobre todo para aquellas que ya lo han hecho al menos una vez, como veremos, el proceso puede ser realizado varias veces, el propio autor recomienda hacerlo un mínimo de 3 veces, dejando siempre un espacio, ¿no?, de descanso entre proceso y proceso, pero la mayoría de las personas lo vamos a hacer desde ese acceso experiencial. Es decir, en cada sesión vamos a ir siguiendo las pautas que el propio autor nos marca para llevarlo a cabo de una forma práctica, diaria. ¿Por qué practicar el proceso? ¿No? Es una pregunta que alguien se puede hacer. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me animaría a hacer el proceso? Yo lo plantearía con una simple pregunta, ¿no? ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres encontrar una forma válida, una forma eficaz de trascender, de sanar todo aquello que todavía te afecta, te duele? No vale con la teoría. No vale con eso que a veces nos ocurre, ¿no?, cuando alguien te señaliza, ¿no?, alguna cuestión y tú le dices, sí, 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 eso ya lo sé. No vale con saberlo. Merece la pena hacer el proceso si estás en ese punto de tu vida en el que estás cansado, cansada de repetir bucles. Si de algún modo lo que sabes ya no te sirve. Si de algún modo has llegado a la conclusión de que hay alguna pieza que todavía no te encaja, que no sabes de qué modo te autoengañas y estás abierto y dispuesto a averiguar qué es lo que no estás poniendo todavía en tu propio proceso de sanación. ¿Para quién es adecuado, ¿no? ¿Quién
o qué características tiene que tener la persona que se decida a hacer el proceso? Para mí es fundamental una característica: voluntad. Tienes que tener la voluntad, tienes que tener el anhelo de embarcarte durante 10 semanas, aunque ya veremos que nuestro proceso grupal va a durar 13 semanas, porque el libro contiene dos partes iniciales teóricas y otras 2 partes finales, ¿no? Y nos va a llevar 3 semanas más abordar estas partes teóricas. Pero lo que es en sí el proceso práctico son 10 semanas. ¿Tienes la voluntad? ¿Estás en ese punto de tu vida donde no tienes nada que perder y estás dispuesto, dispuesta a mojarte? A hacer un proceso que no te dé más conocimientos teóricos, que no se quede solo en eso, sino que te dé herramientas y te paute un entrenamiento para ir más allá. Si es así, no necesitas nada más. Bueno, sí, comprarte el libro. Y digo comprarte el libro porque sé que está disponible, si lo buscas por internet, está disponible el archivo en PDF, pero no es muy útil para trabajarlo, te lo digo por experiencia. Está bien para, digamos, introducirte, ¿no?, en la parte teórica inicial, pero si quieres realmente usarlo de una forma amena, práctica, es mejor que te compres el libro porque lo vas a consultar, vas a ir hacia atrás, hacia adelante, vas a querer subrayar, tomar notas, etcétera, etcétera. Así que no necesitas más requisitos. Voluntad y tener el libro, ¿vale? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que postula el proceso de la presencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir Michael Brown a través de este proceso? Obviamente voy a hacer un breve resumen, voy a tratar de reseñar los aspectos más importantes, ¿no?, del proceso de la presencia. Fijaros que aquí hay mucho contenido, ¿vale? Son muchas páginas, pero sí que podemos rescatar los aspectos más importantes o los pilares fundamentales en los que se basa este proceso, ¿no?, y en los que va a girar toda la parte práctica. Podríamos decir que el proceso se sostiene sobre 3 patas, ¿no?, 3 pilares, lo que Michael Brown llama la trinidad del proceso. El primero de esos pilares es la presencia física. Para entender la importancia que tiene trabajar con la presencia física, tenemos que darnos cuenta de que la mayor parte del tiempo vivimos ausentes de nuestras vidas. Sí, el cuerpo está aquí, pero la conciencia no está presente en el cuerpo. Normalmente el cuerpo está actuando, el cuerpo está participando en cualquier actividad, pero la mente no suele estar presente. La mente suele estar viajando, o bien en recuerdos del pasado o bien en proyecciones de futuro, pero nos cuesta mantener la mente enfocada en este instante. Michael Brown utiliza el cuerpo como un anclaje precisamente para desarrollar la capacidad de estar presentes. Y lo hace a través de una herramienta respiratoria, una herramienta que vamos a practicar una vez que comencemos el proceso todos los días en 2 ocasiones, 1/4 de hora a la mañana y 1/4 de hora a la noche, justo antes de dormirnos. Es una técnica respiratoria que consiste en una respiración circular. Quien haya practicado alguna vez reversing o respiración holoscópica, o quizás lo conozcáis directamente como respiración circular, sabe en qué consiste. Para quien no haya oído hablar nunca de estas técnicas, es una respiración que no deja pausa entre la inhalación y la exhalación y entre la exhalación y la inhalación. Por eso se llama respiración circular, porque se conectan la inhalación y la exhalación de forma constante y circular, lo cual va a permitir ir desarrollando con la práctica esta capacidad de
estar totalmente presentes con la conciencia totalmente conectada. Y como Michael Brown nos dice, esta conciencia del instante presente se va acumulando con la práctica. Es algo así como ir metiendo monedas en una hucha. Para cuando necesitemos los ahorros, estarán ahí acumulados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuándo necesitamos disponer de la conciencia del instante presente? Podríamos decir que siempre lo ideal sería poder vivir desde una conciencia presente, ¿no? Y constante. Pero ¿dónde especialmente necesitamos que nuestra conciencia esté totalmente anclada en el presente? Cuando duele. Cuando está sucediendo algo en nuestra vida, en nuestras circunstancias, que nos duele, que nos está afectando, que nos está generando miedo o cualquier tipo de perturbación emocional. En esos instantes, más que nunca, necesitamos tener la capacidad de estar presentes y conscientes. ¿Para qué? Para poder dar una respuesta consciente a esta circunstancia presente. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo hasta ahora? Que la respuesta que solemos dar en todos esos momentos donde algo nos perturba es una respuesta programada, es una reacción. Es una respuesta que procede de la inconsciencia, de una inercia mental. Eso es una reacción. No necesito estar presente para reaccionar. Muy al contrario, lo que necesito es no estar presente. Cuando no estoy presente, mi automatismo, mi programa mental, mi ego, es el que se encarga de gestionar y de dar una respuesta reactiva, programada, repetitiva a una experiencia que está ocurriendo en este momento. Así que pilar número 1, desarrollar esa presencia física, esa capacidad de enfocar la conciencia y hacerla presente, anclándola en el cuerpo. Esto, como os digo, lo hacemos a través de una herramienta respiratoria. El segundo pilar del proceso de la presencia es el que promueve la claridad mental. ¿Cómo vamos a trabajar esta claridad mental? A través de ciertas afirmaciones que Michael Brown les llama afirmaciones activadoras de la presencia. En cada sesión, que tiene una duración de una semana, una sesión de práctica a lo largo de 7 días, vamos a estar trabajando durante todo el día con unas afirmaciones activadoras de la presencia. Y él aclara que no tienen nada que ver con pensamiento positivo. No es esta idea que tenemos, quienes hayamos practicado alguna vez el pensamiento, las afirmaciones positivas, el pensamiento positivo, ¿no? Pues trabajando quizás con Luis Hay o Wayne Dyer o toda esta corriente, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Porque de lo que se trata es que la afirmación activadora de la presencia nos sirve precisamente como disparador de la presencia. Es decir, es mantener un pensamiento en la mente para conectarnos al instante presente. Funciona como disparador. No hacemos de la afirmación una especie de herramienta mágica que simplemente por el hecho de repetirla va a producir algún efecto beneficioso. No, porque esto lo que nos lleva, cuando hacemos esto, repetir y repetir y repetir y repetir, simplemente es caer en un nuevo automatismo. Pero tu mente puede estar totalmente distraída. Estás repitiendo un pensamiento, pero tu conciencia no está presente, creyendo que por repetir este pensamiento se va a producir algún efecto significativo. No es así. Las afirmaciones activadoras de la presencia tienen como objeto precisamente servir de interruptores mentales para atraer la conciencia al instante presente, para poder atender y relacionarme de forma consciente con la experiencia presente. Y el tercer pilar al que se enfoca el proceso de la presencia es el equilibrio emocional. La forma de trabajar este equilibrio emocional lo hacemos a través, por un lado, de la lectura de los materiales que incluye cada sesión, ¿no? Donde Michael Brown nos va introduciendo, como digo, en diferentes aspectos de cómo se conforma
nuestra identidad, de cómo funciona nuestra mente, de cómo manejamos las emociones, de por qué actuamos como actuamos. Y además de la lectura de estos materiales, va a incluir en ciertas sesiones unas herramientas perceptivas, que son prácticas muy concretas, herramientas muy concretas que son aplicables más allá de la terminación del proceso de la presencia. Es decir, son herramientas que vamos a poder seguir usando incluso cuando terminemos el proceso de la presencia. Herramientas que nos van a poder llevar al meollo de la cuestión, que nos van a poder llevar precisamente a donde duele, a donde incomoda, a aquello que estamos intentando a lo largo de toda nuestra vida esquivar sistemáticamente, creyendo que esquivando lo que duele, esquivando lo que nos molesta o lo que nos da miedo, vamos a llegar a algún lado. Y ahí es donde el autor nos habla de la línea horizontal, la línea temporal, donde nuestra mente está perdida en un drama personal, temporal, y nos habla de la presencia que podríamos colocar en una línea vertical. Nosotros vivimos, cuando vivimos totalmente perdidos en nuestra historia horizontal, la historia temporal, nos olvidamos, nos desconectamos totalmente de esa otra realidad vertical, que es nuestra presencia, que es lo que siempre está presente, que es lo que nos conecta con lo que somos, con nuestro ser. En esa horizontal, lo que ocurre es que en el momento en que empezamos a vivir experiencias en este mundo, en el momento en el que la mente empieza a recibir experiencias en este mundo, empieza a programarse. Michael Brown nos habla de un periodo de 7 años. Nos habla del periodo que va desde el mismo nacimiento hasta los 7 primeros años. Y nos dice que en esos 7 primeros años vivimos por primera vez todos los impactos emocionales que se van a repetir de forma cíclica el resto de nuestras vidas. Todo aquello que a día de hoy nos afecta, nos duele o nos perturba, hubo una primera vez donde vivimos el impacto, donde vivimos esa experiencia de un modo que fuimos incapaces de atravesar, de cruzar, de liberar. De tal forma que nuestra mente, a través de sus mecanismos de defensa, encapsuló de algún modo ese dolor en lo que podemos considerar el cuerpo emocional, ¿no? Michael Brown nos habla del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, del cuerpo espiritual. Digamos que la parte energética queda encapsulada en ese cuerpo emocional. Pero no solo eso, sino que esa energía de vida que queda aprisionada, que queda retenida, que deja de circular a través de nuestro cuerpo energético, emocional, va asociada inevitablemente con una idea, con un pensamiento, con una interpretación mental que queda acumulada en nuestro cuerpo mental. De tal forma que el impacto emocional y la interpretación mental quedan inevitablemente conectadas. Es curioso que desde muchas corrientes diferentes se ha podido comprobar que cuando esa energía emocional y mental son suficientemente intensas o tienen suficiente magnitud, pueden llegar a desembocar incluso en síntomas físicos. Es decir, ese bloqueo energético puede llegar a producir lo que consideramos enfermedad física. Por lo tanto, es importante entender que para poder resolver todas esas circunstancias, todas esas experiencias que consideramos problemas en nuestra vida adulta, necesitamos volver a conectar con lo que Michael Brown denomina el yo infantil, que en muchas ocasiones hemos oído mencionar como el niño interior, el niño herido, las heridas emocionales que siguen acumuladas. El proceso de la presencia nos lleva precisamente a conectar de nuevo con ese yo infantil para, en lugar de escapar de él
que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, entablar una relación con él. Y ahora fijaros qué interesante es el modo en el que esto se lleva a cabo. De nuevo, podemos hacer una aproximación teórica, pero no sirve de nada. No sirve, y esto lo digo también desde mi propia experiencia, no sirve demasiado hacer meditaciones donde hacemos visualizaciones, donde hablamos con nuestro yo infantil y le declaramos pues nuestro compromiso, que no le vamos a abandonar, que no nos vamos a olvidar de él, que le vamos a escuchar, que le vamos a atender. No sirve demasiado si cuando acontece una experiencia o una situación y nos perturba emocionalmente, lo primero que hacemos es tratar de escapar de esa situación, tratar de negar que está sucediendo o que nos está afectando, o tratar de cambiar al otro o la circunstancia externa para que deje de dolernos. No tiene mucho sentido. Porque cuando algo nos perturba, cuando algo nos duele, lo que más importa en ese momento es que alguien, un adulto, atienda ese dolor infantil. Que un adulto se ocupe de dar la atención que reclama ese yo infantil. Hasta ahora siempre hemos intentado que ese adulto, el que se tiene que encargar, ¿no?, del dolor infantil, sea alguien ahí afuera. Que ese adulto sea nuestra pareja, que ese adulto sea nuestro jefe, o nuestro amigo, o nuestro padre, o nuestra madre, el otro. ¿Sabéis qué ocurre? Que en este mundo no hay ningún adulto que pueda atender, que pueda sanar tus heridas emocionales. No hay ningún adulto que te pueda proveer del amor incondicional que necesitas. No lo hay ahí afuera, porque ese adulto eres tú. Sí, ya sé que lo sabes. Se trata de que lo compruebes, se trata de que lo experimentes. Porque si tú eres el adulto, la adulta, que puede darle a tu yo infantil la atención compasiva que necesita, el amor que necesita, ¿por qué te cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil llevar esto a cabo? Es difícil porque el adulto, la adulta que crees ser, está totalmente desconectado, desconectada del ser que eres. Dicho de otra manera, estás viviendo desde un yo temporal, estás tratando de resolver tus problemas desde un yo temporal que no eres. De ahí la importancia de conectar con tu presencia, con la presencia, porque es solo ese adulto conectado con la presencia quien puede atender la demanda de ese yo infantil, quien puede realmente sanar todas esas heridas pendientes. Y fíjate que la forma de hacerlo no es difícil. No digo que resulte fácil hacerlo porque la inercia nos lleva a escapar, la inercia nos lleva a reaccionar, a dar la respuesta reactiva de siempre. Pero en el momento en que empieza a desarrollarse esa capacidad de estar presente, de estar consciente, de relacionarme con mi estado emocional, de poder atenderlo desde esa presencia, ocurre algo muy significativo que como mecanismo es muy simple. Si te lo cuento, lo vas a ver que es muy simple. Y se trata de que cuando algo externo te perturba, lo que está ocurriendo es que el universo, la vida, la presencia misma, te está enviando a un mensajero con un mensaje que todavía no has leído, con un mensaje al que todavía no le has dado tu atención. Acceder al contenido de ese mensaje pasa por abrirte a sentir por primera vez, y esto es interesante,
Tú puedes pensar, ¿cómo por primera vez? Esto lo he sentido muchas veces en mi vida. No es cierto. Muchas veces en tu vida lo llevas resistiendo cada vez que aparece. Cada vez que aparece lo resistes, lo evades, te escapas de esa emoción, de ese sentimiento. Recibir el mensaje pasa inevitablemente por abrirte por primera vez a sentirlo. Esto solo es posible cuando hay suficiente consciencia del instante presente desarrollada. Si no tienes consciencia del instante presente desarrollada, el automatismo de protección del ego te va a llevar a escapar de esta experiencia. Así que con esto lo que os quiero transmitir es la importancia que tiene una práctica experiencial, para no quedarnos solo en la teoría. Una práctica experiencial que nos permita, como decía antes, ir metiendo moneditas en una hucha, ir metiendo consciencia del instante presente en una hucha, para que cuando algo nos perturbe, se active en nosotros esa capacidad para dar una respuesta en lugar de caer en la reacción. El proceso nos va a acompañar durante 10 semanas a que seamos capaces de cultivar esta capacidad. Michael Brown también nos habla de este proceso como una manera de escapar del drama personal. Cuando nos habla del drama, además, nos dice que usamos el drama cada vez que actuamos de una cierta manera para tratar de obtener la atención del mundo, para tratar de obtener del mundo aquello que deseamos, aquello que nuestro yo infantil anhela. Todo eso nos lleva a un drama. Todo eso nos lleva a vivir experiencias de forma cíclica, como en bucles, donde siempre acabamos viviendo lo mismo. Acabamos encontrando parejas similares, acabamos viviendo experiencias similares en el trabajo, acabamos sintiéndonos dolidos más o menos por las mismas circunstancias. Esa sensación de ¿por qué siempre me pasa a mí cierta experiencia, cierta cosa, ¿no? Te pasa a ti porque ese tipo de experiencias valida y refuerza la imagen errónea que tienes de ti. Si no fuera por ese tipo de experiencias y por la forma en la que reaccionas a ellas, tú no podrías seguir pensando lo que piensas de ti. Así que el proceso de la presencia te lleva, entre otras cosas, a deshacer poco a poco, progresivamente, esa imagen que tienes de ti, que no es más que una distorsión, que no es más que un relato mental que tú te cuentas. Es la historia que tú te cuentas de ti. Para que esa historia sea verdad, necesitas estar reforzándola diariamente. Necesitas que sucedan cosas que refuercen precisamente esa idea. Tienes que elegir. ¿Tener razón o estar en paz? Si lo que eliges es estar en paz, entonces vas a tener que dejar de alimentar tu drama. Vas a tener que empezar a cuestionarte por qué las cosas en tu vida son como son. ¿Por qué aparecen en tu vida personas que se comportan de cierta manera? ¿Por qué una y otra vez tienes la sensación de que te tratan de una cierta manera? Vas a tener que empezarte a cuestionar todo eso. Porque el proceso de la presencia te va a llevar inevitablemente a ir asumiendo cada vez más cota de responsabilidad acerca de tus experiencias. Pero hay buenas noticias. Cuanta más responsabilidad seas capaz de asumir, más poder personal estarás recuperando. Y cuando digo poder personal, me refiero a que cuanta más responsabilidad estés capacitado, capacitada para asumir, menos capacidad tendrá el mundo para ser la causa de tu perturbación emocional. Si la causa está fuera, tú eres una víctima.
Si la causa está en el pasado, tú eres una víctima. El pasado no puede ser cambiado. El mundo no puede ser cambiado. Sí puedes intentarlo y en algún momento incluso has creído que tenías algún poder sobre el mundo o sobre los demás, pero sinceramente, ¿cuánto ha durado? ¿Eres capaz de cambiar a una persona y aparece otra que es como la anterior? ¿Crees que cambiando tu comportamiento va a cambiar algo y el problema vuelve a aparecer tomando una forma diferente? No tienes poder sobre el mundo, en realidad. Y desde luego no tienes ningún poder para cambiar tu pasado. Pero tienes todo el poder del mundo para cambiar la forma en la que ves tu vida ahora. Para cambiar tu relato mental. Para contarte la historia de una manera real y objetiva. No de una manera positiva, no de una manera bonita, con arcoíris y unicornios, de una manera objetiva. Eso solo es posible cuando uno es capaz de ver desde esa presencia. Esa presencia, la mirada de la presencia, está carente de juicio. No hay juicio en una mirada objetiva, en una mirada neutra, en una mirada que acoge. No hay juicio, no hay condena, no hay rechazo, no hay apego. Hay simplemente el deseo de abrirme por completo a este instante tal como es, de respirarlo, y volvemos a la respiración, de respirarlo por completo para dejar que esta experiencia me atraviese de lado a lado. Y que esta experiencia traiga lo que tiene que traer y se lleve lo que sea que se tenga que llevar. En última instancia, lo que va quedando tiene que ser lo real, lo permanente. Lo que va quedando, lo que queda, eres tú. Lo que queda es la presencia. Lo que queda es lo real. Y por ir un paso más, lo que queda siempre es el amor. Lo único real. Un amor incondicional que ha sido velado a lo largo de nuestras vidas por un montón de ideas, de interpretaciones que proceden del miedo, que proceden de una sensación profunda de desconexión, que proceden en última instancia del olvido de quiénes somos, de habernos olvidado de nuestra identidad real. Desde ese olvido, desde esa desconexión, es normal que vivamos una experiencia con la sensación de que esa noción de vacío, de carencia, de que falta algo, lo vayamos a buscar en el mundo, en ese mundo externo, en ese otro que parece tener lo que a nosotros nos falta. Pero de igual modo, el miedo se alimenta creyendo que la causa de la amenaza también está en ese mundo. Y de ese modo vivimos experiencias paranoicas, donde al mismo tiempo que el mundo es la fuente de nuestra dicha y felicidad, también es la fuente de nuestro sufrimiento. Vivimos una relación de amor-odio hacia el mundo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú mientras tanto? Tratas de completarte, tratas de añadir a la imagen que tienes de ti aquello que le falta a través de tu relación con el mundo. El mundo no está aquí para completarte. El otro no está aquí para darte lo que te falta. El otro está aquí para recordarte dónde te has perdido. El otro está aquí para señalizarte con ese dedo maravilloso dónde tienes que mirar, dónde duele todavía, dónde todavía no has sido capaz de mirar con amor. Así que lo que vamos a hacer es precisamente acompañarnos con esa fuerza que da un grupo, que da sentirse acompañado en un propósito, ¿no? Sentir que uno no está solo en esa empresa que emprende, ¿no? En ese viaje que vamos a emprender.
sino que te acompañan un buen puñado de personas que tienen el mismo propósito que tú, que tienen los mismos miedos que tú, que tienen heridas como tú. Les pueden doler más o menos, les pueden doler aspectos diferentes, pero en última instancia van contigo. Tienen ese propósito de cruzar. El proceso de la presencia está diseñado, está estructurado, el autor lo ha hecho de forma maravillosa, para que no necesites de ningún instructor externo, para que no necesites que nadie te enseñe cómo se hace el proceso. Así que una cosa que me gustaría aclarar desde ya es que esa no es mi función. Mi función no es enseñarte a practicar el proceso porque el libro ya te lo explica. Mi función únicamente es la de acompañarte como facilitador desde mi experiencia terapéutica, desde mi propia experiencia personal de haber transitado por este proceso al menos en 4 ocasiones, de haber facilitado diferentes dinámicas grupales, incluido el proceso de la presencia, y de llevarte de la mano para que tu proceso individual, porque es individual, lo vivas con esa sensación de cobertura, de red de seguridad, de que si en algún momento, y esto es algo que he observado en otros procesos grupales, si en algún momento te falla el ánimo, si en algún momento tus circunstancias empiezan a ponerse difíciles, si en algún momento sientes que lo mejor que puedes hacer es abandonar el proceso que ya has empezado. Por cierto, Michael Brown avisa de esto. Si no estás dispuesto, si no estás dispuesta a completarlo, no lo empieces. Es mejor que no lo empieces. Porque de algún modo, cuando te comprometes con el proceso, vas a abrir, por así decirlo, la caja de Pandora. Y esto no me gustaría que te generara miedo, sino todo lo contrario. Vas a abrir la caja de Pandora, vas a abrir todo aquello que has querido esconder en tu inconsciente para poderlo ver, para poderlo mirar con herramientas y con la capacidad de observar, de abrirte a mirar con una atención compasiva. No desde el miedo, no desde la inconsciencia, no desde el desconocimiento de qué hacer con ello. Así que mi función es precisamente esta. Por un lado, facilitar una dinámica grupal para que todo, digamos, transcurra de una manera ordenada. Por otro lado, mi intención es profundizar en cada sesión, en cada capítulo, profundizar en la comprensión teórica del contenido que nos comparte Michael Brown. Para ello, pues obviamente lo complementaré con otro tipo de conocimientos, como siempre, como he mencionado antes, siempre va a estar presente toda esta visión no dualista que nos aporta, por ejemplo, un curso de milagros, ¿no? Pero desde luego también mi propia experiencia personal, tanto terapéutica como en mi proceso, mi propio proceso, ¿no? de sanación mental y emocional. Y luego, siempre me gusta en este tipo de procesos grupales abrir espacios donde tengáis la posibilidad de compartir cómo está siendo vuestra experiencia, de poder presentar, ¿no?, sobre la mesa cuáles son vuestras dificultades, vuestras dudas, de algún modo de poder compartir aquello que no podéis compartir en vuestro círculo social habitual. Os vais a embarcar en un proceso donde se van a mover muchas cosas, a nivel mental, a nivel emocional e incluso a nivel físico. Y no siempre uno cuenta con ese apoyo cercano, con esa persona o ese grupo de personas con quien poder expresar lo que estáis haciendo. Más bien, como también nos advierte Michael Brown, quizás lo que os vayáis a encontrar es oposición y resistencia, extrañeza e incluso más de una justificación para abandonar el proceso. Os van a hacer creer quizás que es algo muy raro lo que estáis haciendo, que es algo muy loco. Bueno, pues el grupo que
propongo desde este momento formar tiene la intención de que tengáis vuestro espacio, donde no seáis bichos raros, donde podáis sentir que vuestro proceso está siendo acompañado no solo de una manera, digamos, de consolación, ¿no? Como una palmada en la espalda, ¿no? Que también lo tendréis, ¿no? Sino también de una manera profunda, terapéutica, precisa, para poder desbloquear cualquier situación puntual que se pueda disparar. Siempre y cuando queráis compartirlo. Esto es muy importante. No hay nada obligatorio. Nadie está obligado a compartir nada. Siempre y cuando queráis compartirlo. Creo que hasta aquí podría cerrar la parte en la que, bueno, trato de explicar en qué consiste el proceso, el sentido que tiene practicarlo y el porqué de crear esta dinámica grupal. Me gustaría que a partir de este momento abriéramos un espacio de preguntas para que fuera algo interactivo, donde me podáis preguntar o plantear cualquier cuestión que no haya quedado clara o cualquier pregunta práctica incluso, ¿no? Qué sé yo, de cómo apuntarse, no sé, cómo se va a realizar, cualquier información que necesitéis. He hablado de los 3 pilares del proceso, que son la presencia física, la claridad mental y el equilibrio emocional, y cada sesión, el proceso se compone de 10 sesiones de práctica. Cada sesión va a estar trabajando al mismo tiempo con estos 3 aspectos, con el aspecto físico, con el aspecto mental y con el aspecto emocional. La forma en que lo va a hacer es de la siguiente manera. Con el aspecto físico, lo que vamos a estar cultivando a lo largo de las 10 semanas es una práctica respiratoria que se va a llevar a cabo todas las mañanas al empezar el día y todas las noches antes de terminar el día. Una práctica respiratoria, de la cual hablaremos, una vez que empecemos con el proceso, la explicaremos, la practicaremos, os facilitaré un audio guía para que entendáis cuál es el ritmo, cómo se lleva a cabo. Es una práctica respiratoria que conlleva 15 minutos. 15 minutos a la mañana y 15 minutos a la noche. Con respecto a la claridad mental, cada sesión nos da una frase activadora de la presencia y durante toda esa semana que dura la sesión vamos a estar repitiendo mentalmente a lo largo del día. Michael Brown nos dice, cada vez que tu mente no esté ocupada, es decir, si tu mente está ocupada en hacer cálculos o está ocupada en algo práctico, obviamente ese no es un buen momento para mantener un pensamiento en tu mente. Pero el resto del tiempo, cuando la mente está ociosa y cada vez que nos demos cuenta, vamos a tratar de mantener en nuestra mente esa afirmación, ese pensamiento que va a permitir activar la conciencia del instante presente. Esto con respecto a la parte mental. Y con respecto a la parte emocional, en cada sesión se nos va a brindar una herramienta, bueno, un material teórico y puntualmente herramientas prácticas que se nos va a invitar a llevar a cabo a lo largo de esa semana. Y cada semana nos va a dar una herramienta diferente. Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo de esa semana es, cada vez que se presente la ocasión, vamos a aplicar la herramienta correspondiente a esa semana. De tal forma que las experiencias resultantes de toda esta práctica es lo que vamos a poder compartir luego en nuestros encuentros grupales, donde cada persona va a poder expresar, pues me ha ocurrido esto, pues tengo dificultad con esto, pues me sucedió que, pues no entiendo cómo. Todo eso va a poder ser aclarado, compartido, pero básicamente son estos 3 pilares llevados a cabo de forma puntual cada semana. Respiración, afirmación activadora de la presencia y la parte teórica, contenido teórico y herramientas prácticas para llevar a cabo y conectar con la parte emocional. Mi idea es la siguiente. Todos los encuentros van a ser grabados, tal como estoy grabando este, voy a grabar todos los encuentros. Y van a ser compartidos con las personas que forman parte del grupo, ¿no? De tal forma que, independientemente de que uno pueda asistir al encuentro de forma presencial, ¿no? Estar en directo, o
participe en diferido siempre va a contar con toda la información, con el vídeo, con el audio del encuentro y con todo lo que se comparta en ese encuentro, dando la posibilidad además de, a través de un grupo de WhatsApp que crearé con el único propósito de hablar y de trabajar sobre el proceso de la presencia, con ese único propósito, a través de ese chat, digamos, vamos a poder plantear cualquier cuestión, comentar cualquier experiencia, duda, etcétera, que no podamos plantear en directo porque no podamos asistir. Todo eso será recogido para ser tratado en las sesiones en directo. Así que, tanto si puntualmente uno no puede asistir en directo, como si se va a dar de forma continuada que no puede asistir en directo, este curso, este proceso, se va a poder seguir en diferido, porque en última instancia, quien va a llevar a cabo las prácticas eres tú, quien va a leer la sesión eres tú, quien va a hacer las respiraciones eres tú, y el grupo te va a servir de apoyo, y ahí no importa tanto si es en directo o en diferido, para que primero para escuchar y ver a los demás, cómo están viviendo los demás el proceso y sentir que no soy tan raro, que a los demás les pasan las mismas cosas que a mí, que los demás también tienen las mismas dificultades. Y también para poder expresar, aunque sea en diferido, lo que a mí me está pasando, las dudas que yo tengo y que eso pueda ser respondido en beneficio de todos. A ver, por un lado soy consciente de que esta es la parte que más, no sé si miedo suscita o resistencia suscita, ¿no? Porque una cosa tenéis que tener claro, y es que si os comprometéis con el proceso, y digo si os comprometéis porque el simple hecho de ir haciendo la lectura y haciendo de forma automática la práctica y demás, no te asegura que el proceso vaya a tener un efecto significativo en ti. Es, como digo, esa voluntad, esa implicación en el proceso. No basta solo con, como digo yo, hacer sota, caballo, rey, creyendo que si hago sota, caballo y rey, ¿no? El paso 1, el paso 2 y el paso 3, eso va a tener un efecto mágico en mí. No, no es eso lo que va a tener un efecto mágico. El paso 1, paso 2 y paso 3 solo es el punto de apoyo que tiene el proceso para introducir tu atención en un área que tu mente trata de eludir constantemente, que tiene que ver con esa parte emocional que incomoda. Entonces, el proceso, cuando se hace con voluntad, cuando se hace de forma comprometida e implicada, el proceso mueve mucho, muchas cosas, muchos aspectos. La forma en la que mueve a cada uno es personal e intransferible. La forma en la que el proceso acaba afectándonos, ¿no? Moviéndonos, zarandeándonos, por así decirlo, esto sí que es una experiencia personal e intransferible. A cada uno le mueve de una manera. Yo he visto de todo en los grupos. He visto desde gente que desde el comienzo, te voy a decir, desde antes de empezar con la práctica, ya empieza a notar efectos, ya empieza a notar que hay cosas que se mueven, no solo internas, sino también externas, en sus circunstancias vitales, y gente que pasa la mayor parte del proceso sin pena ni gloria, con la sensación de que lo llevo bien, no ocurre nada significativo, y en un momento determinado todo empieza a moverse. O gente que transita todo el proceso sin pena ni gloria. Ha estado bien, pero no ha habido nada significativo. De nuevo, no quiero suscitar en absoluto miedo, sino todo lo contrario, esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Me viene una imagen a la cabeza para que lo entendáis. Yo hace poco, en una pequeña casita que he adquirido recientemente en un pueblito, tenía un problema con una fosa séptica. Esa fosa séptica, yo no lo sabía, porque no la veía, estaba totalmente llena y yo no lo sabía, nadie me lo había dicho. Yo observaba los efectos que eso generaba, pero no sabía lo que suponía, ¿no? Entonces, pues bueno, buscando información y demás, llegué a la conclusión de que pudiera ser que la fosa séptica está llena. Efectivamente, cuando abrí la fosa estaba llena. ¿Qué requiere una fosa que está llena? Una fosa séptica llena requiere ser vaciada. ¿Qué pasa cuando abres una fosa séptica?
¿Qué pasa cuando viene un camión cisterna a vaciártela? Que no es agradable. ¿Entendéis a qué me refiero? No es agradable, pero al mismo tiempo uno está dispuesto a pasar por ese tránsito poco agradable porque a lo que aspira es a que el efecto cambie por completo y deje de ser un problema. Esto mismo puede ser aplicado a los tránsitos emocionales. ¿Son incómodos? Sí, son incómodos. Pero cuando uno lo vive con esa sensación de esta vez lo voy a cruzar porque aspiro a ser feliz, porque aspiro a sanar, porque aspiro a ser libre, cruzo ese tránsito, cruzo esa experiencia, con la ventaja además de que al cruzarla no voy solo. No voy solo porque me acompaña la presencia y no voy solo porque hay un grupo de personas que lo están pasando tan incómodo como yo en sus propios procesos. Y vamos juntos de la mano. Y yo hago mi parte sabiendo que los demás están haciendo la suya. Y eso me da fuerza. Esto es lo que me sale compartir con la parte emocional. Me gustaría transmitiros esta esperanza. No os preocupéis. Fijaros, ¿cuál es la alternativa? La alternativa sería que seguir tapando, seguir escapando, ya sabéis lo que va a pasar. Lo de siempre, pero cada vez más intenso. Y cuando digo cada vez más intenso, vuelvo a aludir a lo que he dicho antes, que un bloqueo emocional puede mantenerse en la parte emocional y mental un tiempo, pero llega un momento en que puede desembocar en un efecto físico. ¿Cuánto más quieres alimentar eso? ¿Cuánto más quieres retener lo que duele? ¿Cuánto más quieres escaparte de atender lo que no has sido capaz de comprender hasta ahora? Así que sí, como el propio autor dice más de una vez, no te prometo un proceso fácil, amable, cómodo. De hecho, hay un momento en el que dice, si sientes que el proceso te hace sentir siempre bien, no estás haciendo el proceso. Porque el proceso en algún momento tiene que estar haciendo su trabajo y es activando todo aquello que molesta, que duele, que incomoda, para poder ser visto, atendido y liberado. Volviendo a la imagen de la fosa séptica, en algún momento el proceso tiene que oler. Gracias a que huele, sabes dónde está el problema. Gracias a que duele, cambiando la H por la D, sabes dónde está el problema. Y es ahí donde hay que llevar la mirada. No tiene sentido plantearse cuánto tiempo lleva el día, porque al final te vas a dar cuenta que se trata de cuánto de presente estoy cuando duele, cuánto de presente estoy cuando algo me perturba, cuánto de presente estoy cuando algo externo pulsa la tecla interna que hace que emerja lo que ya me es muy conocido, emociones que me son muy familiares. Entonces, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de presencia. ¿Cuánto de presente estoy? ¿Cuánta cantidad de consciencia tengo disponible para dar respuesta a cualquier activación emocional? Y esto va a depender de la práctica, va a depender de la voluntad, va a depender de muchas cosas, pero poco tiene que ver con el tiempo, poco tiene que ver con el tiempo.